Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Ryan Mullerson, un profesor estonio de Derecho Internacional que asesora a gobiernos y organizaciones internacionales. Ahora, creo que debería dar un poco más de contexto porque es realmente fascinante. Fuiste asesor jurídico de Gorbachev dentro de la Unión Soviética, pero como estonio, te convertiste en el primer viceministro de Asuntos Exteriores de Estonia tras la restauración de la independencia. Incluso, escribiste la Declaración para la Restauración de la Independencia de Estonia. Y según tengo entendido, por el lado ruso, ayudaste a Yeltsin a redactar el reconocimiento de la independencia de Estonia. Siempre me ha parecido fascinante que te sentaras a ambos lados de la mesa. Pero en general, creo que eso también refleja tu forma de escribir. Has publicado una gran cantidad de artículos y libros, y dado que resides en el Reino Unido, enseñaste en el King's College de Londres antes de jubilarte. Y bueno, creo que es un contexto interesante, porque hoy en día parece que todos estamos obligados a odiarnos unos a otros. Me gusta que tengas tanto comprensión como empatía hacia los distintos actores implicados en el conflicto actual, ya sea Rusia, Estonia o el Reino Unido. Creo que necesitamos más de eso en este momento. Así que, muchas gracias por volver a participar. De nada. Siempre es un placer estar contigo, Glenn. Escribiste recientemente un artículo que me pareció fascinante, que intenta, supongo, reflejar los tiempos difíciles en los que vivimos. El título de tu artículo era De la pesadilla de Kissinger al atolladero europeo. ¿Cómo ves la situación geoestratégica o geopolítica en la que nos encontramos ahora mismo? De acuerdo, quizá unas palabras sobre mi artículo, ya que fue lo que motivó nuestra entrevista de hoy. Trata principalmente de cómo Estados Unidos básicamente empujó a los estados europeos, algunos de buen grado, otros no tanto, a involucrarse en el conflicto en Ucrania. Primero organizando el intento de golpe de Estado en 2014 en el Maidán de Kiev, y luego armando y rearmando a Ucrania y a Europa. Todo esto iba en contra de los intereses de Europa, pero servía a los intereses de varias administraciones en Washington. También me centré en cómo comenzó la guerra, primero como una especie de guerra civil con participación extranjera, como suele ocurrir, y luego, en febrero de 2022, se convirtió en un conflicto armado internacional, ya no solo entre Ucrania y Rusia. Empezó inicialmente quizá, pero ya entre Occidente y Rusia. Y luego quizá al final también podamos hablar de cómo podría terminar el conflicto. Porque preveía 3 escenarios básicos. Podrían combinarse entre sí, pero así es como veo que podría terminar la guerra actual en Ucrania. Ahora, sobre tu pregunta es interesante porque sigo creyendo lo que escribí entonces. El artículo se redactó a finales de enero de este año y se publicó casi de inmediato, porque era oportuno. Los puntos básicos de mi artículo seguirían siendo los mismos que no me hubiera escrito. Pero por supuesto hay un factor que hace que este conflicto y todas las demás cuestiones geopolíticas sea un poco diferente ahora. Y ese es, digamos, desde un punto de vista jurídico, ya que soy abogado, el ataque armado no provocado de Israel y Estados Unidos contra Irán. Ahora, con las respuestas iraníes y todo lo que está ocurriendo, todo esto afecta también al conflicto en Ucrania. Hay aspectos de esta influencia que pueden considerarse, digamos, más o menos negativos para Rusia, y en ese sentido, quizá positivos para Ucrania y sus partidarios, principalmente los estados europeos. Rusia, por cierto, tenía este corredor norte-sur, y a través de los Emiratos y Arabia Saudí, por supuesto, comerciaba con el resto del mundo. Ambos países especialmente eran socios comerciales de Rusia, y esto ahora podría afectar negativamente a Rusia. Pero hay otros aspectos, 3, diría yo, que podrían considerarse favorables para Rusia.
Uno de ellos es el aumento del precio del petróleo y el gas, que ya está ocurriendo. Y como preveo, al igual que muchos otros, el conflicto no será de corta duración. Probablemente se prolongue no solo semanas, sino meses. Algunos incluso dicen hasta finales del verano. Esto se debe al cierre del estrecho de Hormuz y a la destrucción de instalaciones energéticas en los países del Golfo. Esto, por supuesto, significa que Rusia gana más por su petróleo y gas, más dinero. El segundo factor, quizá incluso más importante a corto y medio plazo, es que Occidente, básicamente Estados Unidos e Israel, está agotando sus interceptores de drones y misiles, como los complejos THAAD y Patriot. Y vemos que este es un negocio muy costoso. Mientras que los drones iraníes pueden costar, según se dice, unos $20,000 o $30,000 cada uno, estos misiles interceptores cuestan alrededor de 5 millones. Y por supuesto ya vemos que el liderazgo en Ucrania está muy preocupado, porque Estados Unidos ahora tiene menos material militar que vender a los países europeos, que luego lo transfieren a Ucrania. Este es quizá el segundo factor que influye en este conflicto. Y el tercero, quizá no tan importante, pero aún así digno de mención, es que algunos comentaristas han dicho que dado que la agresión israelí-estadounidense tuvo lugar durante las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, Rusia podría mostrarse ahora más reacia a negociar con Estados Unidos. Pero no creo que tenga un impacto tan grande porque no pienso que el liderazgo de Rusia sea ingenuo. El liderazgo ruso ha sido ingenuo, en particular Gorbachev quizá, que confió demasiado en Occidente, y luego el más oportunista Yeltsin, a quien no le importaba tanto, e incluso tal vez Putin al principio. Pero Putin y el liderazgo ruso han aprendido la lección en ese sentido, y no creo que ahora sean ingenuos ni confiados, especialmente respecto a Occidente, en este caso a Estados Unidos. Por supuesto, el liderazgo ruso no quiere antagonizar a Trump y por lo tanto actúa con bastante cautela sin criticarlo personalmente de forma muy activa, por ejemplo. Esa es una evaluación correcta de lo que Estados Unidos e Israel están haciendo en Oriente Medio. Una cosa en la que pensé respecto a Irán y Rusia fue que una lección clave para Rusia, tras su largo enredo en Siria, fue que aquello debilitó sus relaciones con otros estados árabes en conflicto con Siria. Al final resultó más beneficioso para Rusia, ya que no quiere verse arrastrada a alianzas o conflictos en los que se alinee con unos y se enemiste con otros. Así que hubo ciertas ventajas en poder mejorar las relaciones con todos, una vez que su presencia en Siria llegó a su fin. Pero de nuevo, Rusia no puede permitirse a Irán ser el tablero logístico de Eurasia. Sin embargo, al involucrarse ahora, también corren el riesgo de volver a alienar a muchos estados árabes. Pero si dejamos de lado la cuestión iraní, bueno, en realidad ninguno de nosotros la ha dejado realmente de lado, cuando te refieres a la pesadilla de Kissinger, obviamente es una alusión a la amenaza de que esos dos gigantes euroasiáticos, Rusia y China, se unan. Y de nuevo, de eso trataba tu artículo. Pero supongo que podrías ampliarlo ahora, porque la consecuencia probable sería que Irán también se acercara más a esta alianza. Así que tendrías a Rusia, China e Irán, esencialmente todos de espaldas unos a otros frente a un adversario común. ¿Ves una extensión de esto? Sí, por supuesto. Mi artículo trata principalmente de la pesadilla de Kissinger. Cuando la Unión Soviética y Estados Unidos lideraban sus respectivas alianzas, los estadounidenses, especialmente Kissinger, no querían que la Unión Soviética y China se acercaran más. Eso fue lo que llevó a la política hacia China de Kissinger y Nixon. En 1972, Nixon fue a China de forma inesperada, y para muchos, ese movimiento fue también un paso contra la Unión Soviética, con el objetivo de debilitarla. Esta es una política antigua, y Rusia está aplicando una similar ahora. Rusia también intenta sembrar divisiones entre distintos países europeos y diversas fuerzas en Europa.
En mi artículo mostré cómo Estados Unidos hizo casi todo lo posible para evitar que Rusia y Occidente se acercaran. Empezó incluso antes, cuando Alemania comenzó a hacer esos acuerdos energéticos con la Unión Soviética, y simplemente siguió y siguió. Y por supuesto, Estados Unidos está ansioso por mantener a Europa dividida y evitar que Rusia sea aceptada como un país europeo. Entonces, ¿qué pasa con Irán? Por un lado, vemos que este conflicto puede debilitar a Irán, al menos temporalmente. Por supuesto, Irán está sufriendo enormemente, pero no creo que Occidente, o Estados Unidos e Israel, vayan a ganar esta guerra contra Irán. Irán parece dispuesto a llegar hasta el final y luchar por su supervivencia, y no se vislumbra ningún cambio de régimen allí. Irán luchará, digamos, hasta el último misil. Si recuerdas, los estadounidenses y el senador Graham solían decir que están apoyando a Ucrania financiera y militarmente, y que Ucrania luchará hasta el último ucraniano contra Rusia para debilitar a Rusia. Así que creo que Teherán lucharía hasta el último misil y dron para no rendirse ante la presión occidental o estadounidense en ese caso. Y por lo tanto, Irán seguirá siendo, en mi opinión, un actor muy anti-israelí y anti-occidental, una potencia contraria a Estados Unidos en Oriente Medio. Diría que históricamente, quizá lo que este conflicto en Oriente Medio significa es que esta tendencia, que lleva produciéndose al menos 30 años desde el colapso de la Unión Soviética, demuestra que muchos en Occidente, y no solo en Occidente, eran fukuyamianos que creían que se acercaba el fin de la historia, que todos los estados acabarían convirtiéndose en democracias liberales y que la globalización económica sería beneficiosa para todos. Esta visión del mundo ha llegado a su fin, y debido a los errores cometidos por prácticamente todas las administraciones estadounidenses, empezando especialmente con Clinton, George W. Bush, su hijo, Obama, y así sucesivamente, esos intentos de acelerar la llegada del fin de la historia, de extender la democracia en Oriente Medio, en Afganistán y en otros lugares, han debilitado drásticamente a Occidente aún más. Y ahora este conflicto en Oriente Medio, la guerra contra Irán, es otro acelerador de este proceso, en mi opinión. Esto puede que construya de los recursos de las herramientas y transcurso recente del resto del mundo. Uno de los temas de tu artículo, sin embargo, es que Estados Unidos tiene interés en estar en Europa, tanto para mantener divididos a los rusos y a los europeos, porque esto es una fuente de influencia para Estados Unidos. Y de nuevo, esta fue una de las razones para ampliar la OTAN, mantener esta dependencia en materia de seguridad, esta relación que mantenía a Estados Unidos dentro y a los rusos fuera. Pero esto parece tener que equilibrarse con otras consideraciones, a saber, la multipolaridad, el reconocimiento de que cuando existen muchos centros de poder, los europeos no pueden ser la única consideración. Cuanto más mantenga a Estados Unidos su presencia en Europa, menos podrá girar su atención hacia Asia o el hemisferio occidental. Y al mismo tiempo, cuanto más fuerte sea su presencia en Europa, más tenderán los rusos a alinearse con China en lugar de intentar equilibrar un poco más esas relaciones. Entonces, ¿cómo ves que Estados Unidos afronta este problema? Porque idealmente quiere que los europeos sigan haciendo lo que se les dice, tenerlos como aliados cercanos o incluso vasallos, pero al mismo tiempo no puede permitirse mantener tanta atención en Europa por estas razones. ¿Cómo crees que los estadounidenses equilibran este dilema? Creo que Trump tiene, digamos, quizá los instintos correctos a veces. Por supuesto, es muy cambiante y no deja de modificar sus opiniones. Pero una valoración acertada, desde su punto de vista, creo yo, es que Estados Unidos ya no puede estar en todas partes. Tiene que elegir. Y por supuesto, la principal amenaza, no tanto para Estados Unidos en sí, sino para la hegemonía estadounidense en el mundo,
es China, primero en el ámbito económico y ahora también en el militar. Así que no creo que esto lo defina solo Trump. Hay distintas fuerzas en Estados Unidos. Se puede ver que Rubio es una, J.D. Vance es diferente. Así que en mi opinión hay un juego interesante en marcha, incluso en Washington. Pero Trump, sin duda, quería una menor presencia en Europa y que Europa hiciera más de su propio trabajo, aunque manteniendo a Rusia al margen, por supuesto, lo cual también sirve a los intereses estadounidenses. ¿Por qué? Hay un conflicto interesante en esta visión del mundo, una visión estadounidense. Se puede ver que, por un lado, Trump está negociando con Rusia no solo para poner fin a la guerra en Ucrania, sino probablemente también sobre cuestiones económicas, el uso de los recursos energéticos rusos, las tierras raras y otras instalaciones, y también hablando del Ártico con Rusia. Y al mismo tiempo, está animando a los países europeos a militarizarse, a aumentar sus presupuestos de defensa, o, diría yo, presupuestos militares, no de defensa. Todo el mundo los llama presupuestos de defensa, por supuesto. Y por tanto, ¿contra quién? Contra Rusia, por supuesto, en Europa. Así que Estados Unidos o la administración Trump quiere mantener unas relaciones relativamente normales con Rusia, mientras que al mismo tiempo desea que Europa mantenga relaciones hostiles con Rusia. Eso va en contra de los intereses europeos, y probablemente algunos, como Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, lo entienden. Hay muchas fuerzas en Europa que reconocen estas contradicciones en el panorama político. Pero en mi opinión, resulta muy confuso intentar darle sentido. Mantener a Rusia alejada de Europa, como has dicho, también está empujando a Rusia a acercarse más a China. Al mismo tiempo, en mi opinión, no hay coherencia en las políticas de la administración estadounidense. Bueno, no entiendo la posición europea, porque parece que para Estados Unidos no se trata simplemente de que Trump sea un hombre de paz o algo así. No es que quiera poner fin al conflicto con Rusia por completo, porque sí, Rusia no es el principal competidor entre iguales, pero es un polo de poder significativo. Así que les gustaría ver a Rusia contenida y debilitada con el tiempo, pero no quieren hacerlo ellos mismos, porque tienen que mantener los lazos bilaterales. Eso me sugiere que no quieren poner fin al conflicto ni al debilitamiento de Rusia, sino que simplemente quieren externalizarlo o transferirlo a los europeos. No entiendo por qué los europeos querrían cargar con ese peso, porque de nuevo, todo se reduce a la pregunta fundamental: ¿por qué necesitamos un conflicto con Rusia? Si Europa quiere prosperar y tener más autonomía, no tiene sentido mantener un continente redividido con líneas divisorias militarizadas. Me parece que la decisión de ampliar la OTAN, que de forma muy previsible convirtió a Rusia en enemiga, fue el precio que estuvimos dispuestos a pagar para garantizar que Estados Unidos mantuviera un papel y una presencia duraderos en Europa. Pero ahora que los estadounidenses están cambiando de rumbo, ¿por qué seguir aferrándonos a esto? ¿Por qué permitir que nos dividamos de esta manera? Porque nos volvemos excesivamente dependientes de la seguridad estadounidense, lo que nos resta autonomía. Europa se desestabiliza, es menos próspera económicamente y su relevancia en el mundo está disminuyendo. ¿No tendría más sentido reorientarse, cambiar, diversificar? Para mí, esto no tiene ningún sentido, y es lo único que no logro entender de los europeos. Bueno, nadie puede entenderlos realmente. Y ambos somos europeos, así que también estamos pensando y sufriendo. Sabes, soy ciudadano estonio y vivo en Londres, y veo cómo estos estados y sociedades están sufriendo a causa del conflicto en Ucrania, por las sanciones antirrusas y demás. Pero la pregunta es ¿por qué? Probablemente todo el mundo se lo pregunta. En mi opinión, si comparamos la administración de Trump o sus políticas, Trump es un recién llegado relativo. Puede decir que la guerra en Ucrania no es su guerra, no es nuestra guerra.
es la guerra de Biden. Si él hubiera sido elegido presidente en lugar de Biden, la guerra no habría ocurrido, como él dice. Quizás sí, quizás no, pero puede que incluso sea cierto. Muchos políticos estadounidenses podrían decir, no es nuestra guerra, nos lavaremos las manos, o que tienen otras prioridades en otras partes del mundo. Pero los líderes europeos actuales no pueden decir eso. Como escribí en mi artículo, los estados europeos fueron arrastrados contra sus propios intereses a este conflicto. La mayoría de ellos lo fueron, ya que todos fueron vasallizados y, por tanto, siguieron más o menos de buena gana, a veces incluso con entusiasmo, como los gobiernos de Gran Bretaña, Estonia y otros estados políticos como Polonia, estas políticas estadounidenses. Para ellos es imposible cambiar de opinión sobre ese asunto. Sería un suicidio político. Por ejemplo, a veces siento lástima por Zelensky. Sabes, quizá cuando se presentó a la presidencia en Ucrania realmente quería la paz con Rusia y resolver todo el conflicto interno en Ucrania. Pero no se le permitió hacerlo, ante todo por las fuerzas nazis extremas, muy pequeñas en Ucrania. Sí, no son grandes, pero muy activas y muy ruidosas. Y creo que habrían puesto fin no solo a su carrera política, sino también a la vida física de Zelensky, si lo hubiera hecho. Y por supuesto, no se le permitió hacerlo. Zelensky was not allowed to do it, we know already, by the West. Ya sabemos que en Occidente, cuando en el 22, lo que ellos llaman con mucha palabrería, la invasión rusa a gran escala, en Rusia se llama, con igual palabrería, una operación militar especial. Bien, es un conflicto armado, el uso de la fuerza militar, y así sucesivamente. Y entonces Boris Johnson voló a Kiev, y el mensaje fue que, si se llegaba a un acuerdo con Rusia, se quedarían solos y no llegaría ninguna ayuda de Occidente para Ucrania. Until the last Ukrainian. Now, therefore, for European leaders, it is. Por lo tanto, para los líderes europeos es políticamente imposible, o para algunos, quizá incluso físicamente imposible, cambiar completamente de postura. Pero ya hay algunas señales. Glenn, creo que leí un artículo, y probablemente tú también lo hayas leído, en Foreign Affairs hace algo más de una semana. Era de, ¿cómo se llamaba? Michael Tesh, titulado Ucrania está perdiendo la guerra, Kiev debería intercambiar territorio por paz. Foreign Affairs no suele usar titulares. Veo que en mi propio país, en Estonia, hay ahora un conflicto entre el actual presidente Alar Karis y el Ministerio de Asuntos Exteriores, y también entre la primera ministra y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Así que como la presidenta de Estonia estaba en Kazajistán y no dijo nada crítico sobre Rusia, el Ministerio de Asuntos Exteriores reaccionó. Incluso destituyeron al embajador estonio en Kazajistán, quien había aconsejado a la presidenta que no dedicara mucho tiempo a criticar a Rusia o a Ucrania, a Rusia en Kazajistán, especialmente porque fue durante el periodo en que los ucranianos bombardearon el oleoducto por el que el petróleo de Kazajistán pasaba a través de Rusia hacia Occidente. Y por supuesto, criticar a Rusia en ese momento en Kazajistán habría sido un error. Y ahora el conflicto es que la presidenta, que antes, hace un año, dijo que pondríamos a Rusia de rodillas, ya está diciendo algo diferente. Ahora también se dice que Europa, para poder estar en la mesa de negociación, tiene que empezar a hablar con Rusia. Ya hay señales de ello en algunos países. Macron también lo dice, pero no confío en Macron en absoluto. Estoy muy decepcionado, porque siempre ha dicho cosas buenas, casi demasiado a menudo, pero luego ha hecho lo contrario o no ha hecho nada bueno. Así que esto, en mi opinión, es la razón principal. Los líderes europeos, la mayoría de ellos, se han contaminado tanto con estas políticas antirrusas que ahora no pueden cambiar de discurso, mientras que en Estados Unidos, debido al cambio de administración, son diferentes en ese aspecto. They are freer in that respect.
Sí, creo que hay algunos indicios de que esto podría llegar a su fin por todas estas razones. Por supuesto, dentro de Ucrania hay un problema de mano de obra, de equipamiento militar y con el hecho de que la mayoría de las buenas líneas defensivas están ahora detrás de los rusos. Pero también están los problemas económicos que tienen en Ucrania. No pueden mantener esto, va a quebrar. Además, ahora tienen más divisiones políticas tras estos escándalos. Pero también creo que, como dices, la falta de apoyo extranjero es importante en este momento. Pienso que los ataques que han afectado a Kazajistán son otro indicador. Y como empezamos a comentar con Irán, no solo Estados Unidos está ahora menos dispuesto a ayudar con armas, sino que además no tiene capacidad para hacerlo. Quiero decir, están entregando todas sus defensas de inmediato, ya sea a los estados del Golfo o utilizándolas ellos mismos. Así que sí, la diplomacia europea, después de 4 años de boicotear la diplomacia, es bastante significativo que ahora reconozcan que no se puede exigir un asiento en la mesa y al mismo tiempo negarse a hablar con Rusia. No tiene ningún sentido. Simplemente tengo la sensación de que la desesperación está empezando a apoderarse de Zelensky. El hecho de que amenazara la vida de Viktor Orbán, de Hungría. Quiero decir, probablemente viste el vídeo. Es bastante sorprendente que hayamos llegado a este punto, así que parece que esto podría llegar a su fin. Simplemente no veo que los europeos tengan la voluntad. Esa es mi preocupación. Sí, Zelensky ha cambiado últimamente. No siempre ha sido razonable, por supuesto, pero ahora, quizá desde su comportamiento durante la conferencia de Múnich y después, no es en absoluto una persona sensata la que habla. Me sorprendió mucho cómo la gente allí aplaudía cuando usaba esas palabrotas contra Putin, contra Rusia. Es a la vez gracioso y triste, la verdad. Es una tragedia. Esto antes, la tragedia de Zelensky, que fue elegido con una plataforma de paz. Un punto que me gustaría destacar es que incluso durante el periodo soviético, y lo recuerdo bastante bien porque crecí y trabajé en Moscú, mis primeras visitas al extranjero fueron principalmente a Washington y Nueva York. Solo hacía escala en Londres o Ámsterdam de vez en cuando. Y entonces en Occidente, especialmente en Estados Unidos, había expertos que conocían Rusia. Ahora casi no hay ninguno, muy pocos. Hay uno en Noruega o el inglés que está en Washington. Sí, es jóvenes tours expertos que conocen y comprenden. Pero una cosa, lo que dijo Putin en uno de sus discursos en Suiza, bueno, ahora no lo recuerdo, no lo he comprobado recientemente, en qué contexto o cuándo, pero dijo algo así como que Rusia siempre ha tenido una política exterior independiente. Casi siempre la ha tenido. Por supuesto, eso significa que no siempre. Y hay varios periodos en la historia de Rusia, al menos a comienzos del siglo XVII, cuando los polacos tomaron Moscú y luego se retiraron, durante el periodo revolucionario de 1917 y la Primera Guerra Mundial, y luego, por supuesto, a finales de los años 80 y principios de los 90. Eso no es lo que representa Rusia. Y eso significa que sí, los estados reaccionan de manera diferente cuando alguien intenta vasallizarlos. Algunos siguen una política inútil, o lo que se llama una política de subirse al carro, y siguen al líder con entusiasmo, incluso intentando agradar al jefe. Pero hay estados que no hacen eso, y Rusia pertenece a esta categoría, y por eso me gusta. Diría muy groseramente, por supuesto, que los dirigentes rusos no llevan en el bolsillo trasero un frasco de vaselina, por si acaso alguien más fuerte quiere aprovecharse de ellos. Así que, en mi opinión, esta es la diferencia. Los intentos de convertir a Rusia en un vasallo en la década de 1990 no tuvieron realmente éxito. Por lo tanto, hay una falta de comprensión de Rusia, y quienes creen conocerla a menudo la odian. Hay algunos expertos occidentales que simplemente odian a Rusia,
y por eso ahora son muy visibles en distintas plataformas. Esto es muy triste, en mi opinión. Bueno, creo que el problema en toda Europa es que la experiencia del pasado ha desaparecido. Al menos durante la Guerra Fría, Rusia estaba más centrada. El desinterés hacia Rusia desde la década de 1990 ha sido menos significativo, creo. Se perdió mucha experiencia. Y además, probablemente lo más importante, los estadistas del pasado, muchos de ellos ya no están. Han sido sustituidos, diría yo, por burócratas de muy baja calidad. Todo se ha perdido, y lo que oigo de los políticos de toda Europa son solo consignas morales. Más o menos, al menos en este país, lo que veo es que el único argumento es que Rusia simplemente busca territorio, quiere restaurar la Unión Soviética, y cualquiera que no esté de acuerdo es un putinista. Ese es más o menos el nivel de profundidad del debate y la discusión. Lo que significa que no hay debate, no hay discusión. Esta falta de comprensión sobre Rusia, la incompetencia, y cuando se mezcla con el odio hacia Rusia, lo vuelve todo muy peligroso. Y sí, no lo sé. Bueno, sé que estás en el Reino Unido ahora, al menos yo estoy aquí en Noruega. Son simplemente los peores políticos que uno puede imaginar, y los medios son igual de incompetentes. Así que nadie está haciendo su trabajo. Eso significa que no puede haber ningún ajuste a las nuevas realidades. En su lugar, ¿cómo desearían que fuera el mundo? Europa, creo, está pasando por tiempos difíciles, o, como dijiste, un atolladero. Hay algunos indicios, y creo en esta tendencia de que Occidente realmente, Occidente no desaparece. Hay muchas cosas buenas, diría yo, de la Ilustración y demás. Nadie puede negarlo. Hay algunos en Rusia que quieren apartar completamente a Occidente o a Europa. Probablemente incluso conozcamos personalmente a algunos de ellos. Yo no pertenezco a esa categoría. Pero sí ahora, a medida que la historia cambia de forma radical, en Occidente quienes están en el poder quieren prolongar, digamos, esta agonía de volverse menos relevantes y menos iguales a los demás, porque otras fuerzas, otras partes del mundo están adquiriendo cada vez más importancia. Ellos también quieren su lugar, un lugar igual bajo el sol. Y en Occidente, esas fuerzas que aún detentan el poder querrían frenar esta tendencia en la geopolítica y la geoeconomía. Yo también lo veo así. Pero estoy de acuerdo en que hay muchas cosas buenas en Europa que deberían conservarse. Por eso me sentí un poco decepcionado cuando escuché el discurso de Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde dijo que Europa debía resurgir, y se refería a 500 años de imperialismo, como si eso fuera lo que necesitáramos. Quiero decir, creo que Europa es mucho más que los tiempos del imperio. Y ya sabes, esas son las cosas que vale la pena preservar, no restaurar el viejo imperio. Pero bueno, ¿algún pensamiento final? Un pensamiento final, esta Europa que tanto echamos de menos, la que ha dado tanto a la humanidad. Rusia pertenece a esa Europa, porque imaginemos la música europea sin Tchaikovsky, o la literatura europea sin Dostoyevsky, Tolstoy o Pushkin. Todos ellos eran europeos y hablaban, al menos con fluidez, así que Rusia siempre ha sido parte de Europa, y espero que poco a poco este deseo mío se haga realidad. Sí. Bueno, de nuevo tenemos el mismo problema en el lado ruso también. Es decir, mucha gente en Rusia ya no ve posible mantener una relación con Europa. Conozco a algunos amigos comunes nuestros en Moscú que también piensan de esa manera. Pero hay que reconocerles algo a los rusos, al menos son muy pragmáticos. Si te fijas en lo que ocurrió con Estados Unidos, había resentimiento hacia los estadounidenses. Y luego en cuanto Trump llegó y dijo, «Oh, ya sabes, podemos hacer las paces con Rusia», de repente el ánimo cambió. Vale, podemos trabajar con los americanos. Así que creo que no es demasiado tarde para intentar arreglar algunas de las cosas que están rotas. Simplemente se vuelve muy difícil cuanto más se prolonga esta guerra horrible.
y, por supuesto, la destrucción de Ucrania, que es una tragedia en sí misma. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo y espero verte en persona muy pronto. Gracias, gracias. Ha sido un placer como siempre hablar contigo, Glenn. Adiós.